año globalmente donde la actividad económica se ha reactivado con cierta fuerza, a pesar de la recesión que empieza a anunciarse en el segundo semestre, pero que en Málaga tímidamente ha entrado, pero no se ha visto influenciada, como decíamos, durante este año no se ha visto influenciada económicamente hablando en la actividad económica. Sí se ha visto reducida ese empuje, esa fuerza que tiene la actividad económica, fundamentalmente del turismo, como lo vamos a ver ahora. Luego, en dos etapas, en dos periodos, se ha llevado a cabo la actividad económica de nuestra provincia, una primera etapa de un fuerte crecimiento y una segunda etapa de un crecimiento más débil, pero también de crecimiento. Entramos ahora en los dos peores meses del año, que son enero y febrero del año 2023, pero entramos en las mejores condiciones de los últimos años, con un nivel de empleo y de actividad que después de una pandemia y con los efectos de la guerra podemos darnos por satisfechos. En términos de empleo, este año 2022 ha tenido sus luces y sus sombras. Tenemos que apuntar que en las sombras de este año 2022 no podemos dejar en el olvido la alta siniestralidad laboral de nuestra provincia. Una siniestralidad que ha arrojado, como nunca, el mayor volumen de compañeros y de compañeras fallecidas en el trabajo. Hablamos de 28 personas en estos momentos con datos constatados. Además de ello, hay todos los días, de lunes a domingo, de domingo a lunes, todos los días, 60 personas en accidente laboral que tienen que darse de baja de sus empresas por la accidentabilidad laboral. 60 personas diarias, sin descanso, 60 personas. Tenemos que decir que en términos de salario, este año ha habido una pérdida de poder adquisitivo, de salario real, en la provincia de Málaga, en torno al 50% de los salarios que vamos a ver se han aumentado en nuestra provincia. Estamos hablando de más de un 3% de pérdida de salario real este año en la provincia de Málaga. Y tenemos también que comentar, y para ello me acompaña Inmaculada Sánchez Allende y Susana Torres, el aumento de la desigualdad que tiene nombre de mujer y que genera, y lo van a exponer ellas, una situación de desigualdad estructural, crónica e irreversible. También tenemos que poner como última sombra importante en nuestra provincia el descenso continuado de los autónomos dedicados al comercio. Lo vamos a ver en un momento dado. Entre las luces, pues tenemos que hablar de que hay más calidad en el empleo, de que ha habido un crecimiento nominal de los salarios que supera el 3% en Málaga y que el empuje del sector turístico en nuestra provincia, a pesar de la crisis de la guerra de Ucrania y a pesar de la alta inflación en nuestro país, ha sostenido la economía en nuestra provincia durante este año 2022. También tenemos que hablar como algo muy positivo, el nuevo marco de relaciones laborales que desde el mes de abril, y vamos a exponer unos datos, desde el mes de abril hasta el mes de noviembre hemos visto cómo ha mejorado la calidad del empleo. Ha mejorado en términos de estabilidad fundamentalmente, de reducción de la temporalidad. Por tanto, tenemos que hablar de empleo. Y al hablar de empleo, decir que el empleo indefinido en la provincia de Málaga, gracias al acuerdo de comisiones obreras con el Gobierno de España y los agentes sociales, ha crecido el empleo indefinido en 55.109 personas, desde abril hasta noviembre. Hasta octubre, desde abril hasta octubre. En la jornada completa ha tenido un fuerte impulso de más de 31.500 personas de este empleo indefinido a jornada completa. Y a jornada parcial el empleo ha crecido en 23.619 personas indefinido a jornada parcial. Se ha reducido la temporalidad y se ha reducido la temporalidad en un volumen de 47.295 personas. Fundamentalmente, personas con contrato temporal a jornada completa, 25.843, y personas de contratación temporal a jornada parcial. Se ha reducido en 21.455. Aún así, en la provincia de Málaga hay un alto porcentaje de personas trabajando a jornada parcial. Estamos hablando en el entorno de 158.360 personas a jornada parcial.
ha habido un incremento tímido de unas 2.164. No ha crecido tanto la jornada parcial, pero sí hay un alto volumen de personas trabajando a jornada parcial. En términos de salario, tenemos que decir que en la negociación colectiva de este año, en la provincia de Málaga, han habido 57 acuerdos o reuniones de paritaria que han mejorado la situación salarial en nuestra provincia. 57 acuerdos que han supuesto que nuestro incremento de salario nominal supera el 3% durante este año 2022, aunque la media de la subida salarial en Málaga, incorporando acuerdos de años anteriores, es un poco más bajo, en torno al 2,64%. Pero este año estamos firmando por encima del 3%. Un dato curioso, esa es la media. El primer trimestre, el convenio colectivo más bajo, que incorporaba la subida salarial más baja, en el primer trimestre era del 1%. Casualmente, en el segundo trimestre, el convenio colectivo con los salarios más bajos subían el 2%. El tercer trimestre subían el 3%. Y ahora, en este cuarto trimestre, el convenio colectivo más bajo ya supera el 4% de subida salarial. Es decir, la campaña salario o conflicto está dando resultados, especialmente desde el verano hasta ahora. Pero tenemos una fuerte conflictividad en nuestra provincia, que se nota en las acciones mediadoras del SERCLA, Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos, se nota ahí, puesto que 1 de cada 5 trabajadores de nuestra provincia de Málaga ha tenido durante este año que ir al SERCLA para interponer, por los incumplimientos de las empresas, interponer demanda contra las empresas. 1 de cada 5. Hablamos de 122 conflictos colectivos en la provincia de Málaga durante este año que agrupan a más de 100.000 trabajadores y trabajadoras. 1 de cada 5 ha tenido que ir a demandar a la empresa por incumplimiento empresarial de la normativa y del convenio colectivo. 1 de cada 5. Decir también que... perdonadme. Sí, y decir, por cerrar, que la actividad económica en nuestra provincia, fundamentalmente basada en el sector turismo, ha sufrido un incremento importante en el turismo nacional. El turista nacional, en el comparativo con el año 2019, ha mejorado los volúmenes, pero muy poco. Hablamos de 1.733 personas de turistas nacionales, que ha mejorado el 2019, muy poco. Sí lo ha mejorado bastante el 2021. El turista nacional ha pernoctado más veces de lo que venía haciéndolo, en torno a un 3% de más pernoctaciones en el turista nacional, a pesar de que en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de septiembre y en el mes de octubre han sido los 4 peores meses para el turismo nacional, con una reducción de turistas del ámbito nacional fuertemente influenciada por la alta inflación que hemos vivido en nuestro país. Pero en el turismo extranjero tenemos que poner el acento que también se ha visto repercutido la inflación en los países emisores de turistas hacia Málaga, como son Reino Unido fundamentalmente, Alemania, otros países también, pues también se ha visto reducido. En global, el turismo en la provincia de Málaga ha mejorado los datos del 2019, pero no ha mejorado con fuerza, con un empuje, porque apenas ha subido un 1,37%, lo que es la mejora del turismo, incluyendo turismo internacional y turismo nacional. Los turistas extranjeros han pernoctado menos días en nuestra provincia, los turistas nacionales han pernoctado más días en nuestra provincia. La suma global ha hecho que mejoremos muy tímidamente, decía un 1,37% el turismo en nuestra provincia con respecto al 2019. Porque compararlo con el 2021 nos arrojaría una cifra muy superior. Somos la penúltima provincia en reactivación del turismo en Málaga con respecto al 2019, la penúltima de las 8 andaluzas, pero somos la primera en la reactivación del 2021. Luego, con respecto al año pasado, hemos mejorado muchísimo, pero aún así estamos en el penúltimo lugar de la recuperación del turismo en la provincia de Málaga respecto al 2019. Es importante esta coyuntura, como es importante, decía al principio, la actividad del comercio.
Venimos observando cómo desde el año 2019 hasta ahora cada vez hay menos autónomos dedicados al comercio en la provincia de Málaga. En este último mes de noviembre han cerrado 959 personas autónomas dedicadas al comercio, han cerrado sus negocios. En lo que va de año 2022 completo, la media ha cerrado más de 450 personas definitivamente, en este caso, tenemos que decirlo así, definitivamente han cerrado sus negocios. Un comercio de barrio, un comercio de cercanía, un comercio familiar que se ve abocado al cierre por la liberalización de los horarios comerciales que tanto el Partido Popular en Andalucía como en Málaga están impulsando y están haciendo un daño irreversible desde el 2019, antes de la pandemia, y actualmente en el 2022, en este momento de crecimiento y de reactivación. Por eso tenemos que pedirle al Gobierno andaluz y a los gobiernos municipales que tienen que limitar la liberalización de horarios comerciales, que tienen que proteger el empleo del comercio autónomo de barrio, de pueblo, de localidad. Y protegerlo no significa bajar el IVA, protegerlo no significa ayudas ni subvenciones, significa incentivar el consumo. Y para incentivar el consumo, tanto en el sector del turismo como en el sector del comercio, la subida del salario mínimo interprofesional es fundamental. Una subida que en Málaga se verían beneficiadas casi 1 de cada 5 malagueños y malagueñas, 100.000 personas que están acogidas al salario mínimo interprofesional. No es que ganen un salario mínimo de 1.000 euros, es que están acogidas a ese salario también en las jornadas parciales. Por eso es fundamental para reducir la desigualdad en Málaga, y le paso la palabra a la compañera Inmaculada, para reducir la desigualdad, para mejorar la cohesión social en nuestra provincia, es necesario esa subida del salario mínimo interprofesional, como venimos reclamando desde Comisión Obrera, a los 1.100 euros. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias a los medios de comunicación nuevamente por estar aquí. Bueno, pues decir que el mapa social en la provincia de Málaga refleja desigualdades con brechas sociales y económicas notables. Málaga presenta una pobreza estructural, crónica y posiblemente irreversible si no se diversifica el sector económico del que depende en su gran parte, que es el sector servicios, comercio, turismo y hostelería, con dos características que lo definen: la estacionalidad y la alta parcialidad en los contratos. Las 20.437 pensiones no contributivas, además de las 68.151 personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, añadidas a las 62.000 personas paradas registradas como demandantes de empleo en la provincia de Málaga que no cobran ningún tipo de prestación, las 15.000 personas que cobran la renta mínima de inserción social, todas ellas son un ejemplo del ecosistema social basado en la vulnerabilidad y la pobreza en la que se mueve la provincia de Málaga, con un porcentaje de riesgo de pobreza y de vulnerabilidad de un 23%, y en el caso de la pobreza infantil asciende a un 40%, la mitad más que lo hace el resto de los datos a nivel nacional. Málaga se mueve a dos velocidades sociales, y así lo demuestran también los salarios medios. La mitad de los asalariados en la provincia de Málaga, 300.264, perciben un tramo salarial de hasta un salario mínimo interprofesional, lo que supone un salario medio anual que no llega a los 6.000 euros. Al mismo tiempo que se impulsa desde la provincia de Málaga, desde la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta de Andalucía, una Expo universal, la Expo del 2017, en la que el lema es una ciudad sostenible, pues Málaga socialmente tenemos que decir que no es sostenible. La pobreza estructural en Málaga no es sostenible. En cuanto a las pensiones contributivas, solamente 6 municipios de los 103 que hay en nuestra provincia tienen pensiones contributivas medias por encima del salario mínimo interprofesional. El resto, 97 municipios en la provincia de Málaga, tienen pensiones contributivas por debajo del salario mínimo interprofesional. Y el 67% de las 278.000
860 pensiones contributivas están por debajo del salario mínimo interprofesional. En cuanto al perfil de la persona en riesgo de pobreza y vulnerabilidad social, bueno, pues decir que está íntimamente relacionado principalmente con ser mujer. Ser mujer pensionista, ser mujer monoparental, mujer asalariada, parada, con discapacidad. La provincia de Málaga presenta una brecha de género en las pensiones del 33%. Las mujeres cobran una pensión contributiva, cobran el 67% de la pensión contributiva que cobran los hombres. 886,40 euros es la pensión media contributiva de las mujeres, mientras que la de los hombres es de 1.336,06 euros. Es importante y es imprescindible para esas 278.860 pensiones contributivas la revalorización de las pensiones ligada al IPC de esta reforma de pensiones, que para el 2023 supondrá un aumento del 8,5%. Si hablamos de la brecha salarial que condiciona el posicionamiento y la proyección de las mujeres en la sociedad, esta brecha salarial también tiene género y también tiene edad. Y en este sentido, partiendo ya de que la diferencia salarial en Málaga con respecto al salario medio nacional para ambos sexos es de más de 3.000 euros, 3.407 euros anuales. Con respecto a las mujeres, la brecha salarial por razón de sexo en el 2021 ha sido en nuestra provincia de más de un 25%. El salario medio de las mujeres fue de casi 16.000 euros, mientras que el salario medio de los hombres fue de 20.000 euros, 20.003 euros concretamente. La brecha en los salarios crece con la edad también, y ha sido una constante en los últimos 15 años. En edades entre 26 y 35 años la brecha es del 11%, mientras que en edades entre 56 y 65 años la brecha es de más del 30%, 30,56%. O sea que Málaga presenta una brecha salarial tanto en género como en edad. En cuanto, otro de los colectivos que presentan una alta vulnerabilidad y riesgo de pobreza son las personas con discapacidad. 118.764 personas con discapacidad hay en la provincia de Málaga. Presentan una alta tasa de desempleo, casi 3 veces que lo hace la tasa de desempleo de las personas que no presentan discapacidad, un 38% de tasa de desempleo. Tienen un 35% de tasa de actividad solamente, 25 puntos por debajo de la tasa de actividad de las personas que no presentan discapacidad en Málaga, y la tasa de empleo solo llega al 27%, 20 puntos por debajo que lo hace la tasa de empleo de las personas que no presentan discapacidad. Y para terminar, decir que es imprescindible en la provincia de Málaga, y lo ha dicho ya, lo ha referido Fernando, la propuesta por parte de Comisiones Obreras en cuanto a la subida de ese salario mínimo interprofesional a 1.100 euros, que se haga efectiva por parte del Gobierno. Es necesario llegar a unos niveles de salario mínimo interprofesional y una subida de salarios por convenio que permitan garantizar poder llevar a cabo precisamente con dignidad un proyecto de vida que permita una garantía de estabilidad. Hay que sacar a la mujer tanto de la parcialidad en las jornadas de trabajo, que aunque ha disminuido en Málaga, como ha dicho Fernando, durante el pasado mes de noviembre, estando en un 22,55%, la mujer representa el 68,8% de la parcialidad en los contratos indefinidos, y en cuanto a los contratos temporales, el 64% de la parcialidad. Y esto responde, por un lado, a que no hay corresponsabilidad en los cuidados, que la mujer siga asumiendo el rol de los cuidados, y por tanto que esa diferencia de los ingresos salariales que provoca esa parcialidad, la falta de oportunidades en la proyección de sus carreras laborales y la brecha de las pensiones hacen que la mujer sea la diana para las mayores tasas de riesgo de pobreza y de exclusión social en la provincia de Málaga.
Pues eso por mi parte, y paso la palabra a la secretaria de la Junta. Ay, espera, pinche. Bueno, buenos días. Gracias también a todos por venir en estas fechas tan complicadillas. Por mi parte, no voy a redundar en lo que ya han comentado mis compañeros, que han hablado de esa rampa al abismo que supone la desigualdad, vulnerabilidad y finalmente pobreza, que tiene nombre de mujer, como bien han dicho tanto Fernando como Inmaculada. No voy a redundar en esto, pero voy a comentaros la casuística de los problemas, dramas en la mayoría de las ocasiones que viven las mujeres trabajadoras en Málaga y que son las que nos encontramos en el Servicio de Defensa Legal que llevamos a cabo en la Secretaría de Mujer. Durante este año 2022, en esta Secretaría se han gestionado casi 260 consultas presenciales. La mayoría de los casos, en torno al 80%, hemos podido resolverlos de la mejor manera posible mediante acción sindical, pero el resto han tenido que ser derivados a la asesoría jurídica para que los compañeros abogados lleven estos casos a juicio. Lo primero que tengo que decir, por tanto, es que esta conflictividad que ha tenido que acabar en tribunales, 50 casos más o menos, podría y debería haber sido mayor, porque durante este año no hemos contado con esta ayuda que la Junta de Andalucía sigue presentando en su carta de servicios para prestar el asesoramiento legal gratuito, pero que realmente no hemos recibido las entidades colaboradoras. Por tanto, muchas de las mujeres que se han acercado a nosotras y que no eran afiliadas no han podido contar con esa gratuidad para ir a juicio y, por lo tanto, muchas no han podido afrontar el coste que les suponía esto y han tenido que desistir por el camino o acudir a la justicia gratuita, que no está especializada en estos temas y hacen una buena labor, pero muchas veces no tan fina como se debería en estos casos que requieren muchísima experiencia. En cuanto a la casuística en sí, tenemos dos patas que año tras año persisten en lo que se refiere a la mujer trabajadora, y son la conciliación y la violencia. De todas las consultas que os he comentado, casi la mitad eran por conciliación pura y dura. Prácticamente en todos los casos son las negativas de las empresas a conceder concreciones horarias a las mujeres tras su baja maternal. Unas concreciones que les son indispensables para poder ejercer esa labor de cuidado que, como comentábamos, sigue recayendo en nosotras de una manera abrumadoramente mayoritaria y que muchas veces les obliga a dejar sus trabajos y a caer en esa espiral de la pobreza. El grueso de estos conflictos por conciliación se concentran en el sector servicios. El 60% prácticamente de estos casos se concentra en este sector, sobre todo en el comercio. Pero es que el segundo grupo que nos ha supuesto mayores consultas son las denegaciones de permisos y licencias, y esto también tiene que ver con la conciliación, porque son el recurso al que acceden las mujeres cuando no se le dan los permisos de conciliación y tienes que cuidar al menor, al mayor o al dependiente. Acabas tirando de una excedencia, de unas vacaciones, de licencias que no están previstas para eso, pero que te permiten ir parcheando mientras tanto y que también se les deniegan. Si sumamos estos dos grupos, tenemos casi 190 atenciones, casi el 73% del total de los casos que hemos atendido en la Secretaría de la Mujer. Es decir, nuestra experiencia nos dice que las empresas en Málaga no están asumiendo su papel de corresponsabilidad en los cuidados. No están entendiendo que el cuidado de mayores, menores y dependientes no es un problema de sus familias, es un problema de toda la sociedad y de las empresas en primera línea. Y, por lo tanto, es imprescindible que para el 2023 esta situación cambie. Insistimos, los cuidados tienen que formar parte indispensablemente del contrato social del siglo XXI, junto con la educación, la sanidad o las pensiones. Para eso hace falta intención, inversión y sensibilización. Y vemos que las tres patas están fallando. Hay que ofrecer condiciones laborales dignas. La mayor parte de los casos que nos encontramos lo sufren mujeres que tienen contratos parciales con sueldos muy bajos, en situación de vulnerabilidad social, incluso muchas veces con la declaración de víctimas de violencia de género. Necesitamos mejores salarios, como ya se ha apuntado en esta mesa, y es imprescindible también la creación de una potente red de cuidado para todas estas situaciones, que no solamente favorezca esta conciliación que no se está cumpliendo, sino que dignifique a los profesionales que se dedican precisamente a los cuidados. En definitiva, lo que pedimos en nuestra Carta de los Reyes Magos para el año que viene es una estrategia política integral en materia de cuidados. Esto respecto a la conciliación, pero la violencia contra la mujer
que en estos días además estamos sufriendo de una manera especialmente cruel, también sucede en los centros de trabajo. Son las siguientes categorías en cuanto a la frecuencia que nos aparece en la Secretaría de la Mujer: salud laboral y violencia de género. Entendemos por violencia de género en el entorno laboral cuando hablamos de acoso sexual o por razón de sexo. Y observamos cómo ambas categorías, la salud laboral y la violencia de género, el acoso sexual, están íntimamente relacionadas, porque cuando derivamos a una mujer al Departamento de Salud Laboral, prácticamente siempre es por las secuelas originadas por haber vivido situaciones de acoso que se prolongan durante muchos años. En Málaga hemos tenido una media de 3 conflictos al mes relacionados con violencia contra la mujer en su entorno laboral, hasta el límite de producirle un daño a la salud. Esto teniendo en cuenta que sabemos que solamente se denuncia una mínima parte. El 72% de las mujeres que sufren acoso no llegan a denunciarlo por miedo, por vergüenza, por diversas situaciones, porque además se las acaba señalando a ellas como culpables o acaban perdiendo su puesto de trabajo. Aún así, os repito, una media de 3 conflictos al mes por violencia contra la mujer en su entorno laboral. Este año España ha ratificado el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio habla sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Dice cosas tan elementales, tan de sentido común, como que la violencia en el entorno laboral puede constituir una violación contra los derechos humanos, que causa un daño físico, psicológico y sexual tanto en la persona que lo sufre como en su entorno familiar y social, y que puede impedir que las personas, y en particular las mujeres, accedan, permanezcan o prosperen en su entorno laboral. Este convenio que se ha ratificado este año se tiene que poner en práctica, entrará en vigor el 25 de mayo del año que viene. Incluye medidas concretas para luchar contra esta violencia del entorno laboral y desde las comisiones obreras y la Secretaría de la Mujer en particular vamos a estar muy pendientes de que estas medidas se traduzcan en acciones reales y que acabemos con esta situación tan sangrante. Y hablando de situaciones sangrantes, me imagino que todo el mundo es consciente de la escalada de violencia de género que estamos viviendo en este mes de diciembre. Antes de sentarnos en esta mesa para dar esta rueda de prensa, hemos intentado seguir las escalofriantes cifras con las que vamos a cerrar el año en lo que se refiere a mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas, y ha sido difícil. Si se confirman como asesinatos machistas, y parece ser que así va a ser, los asesinatos de Soria, de Toledo, el de Bilbao, estaríamos cerrando el año, si la cosa se queda como está, con 49 mujeres asesinadas, 10 de ellas solo en este último mes. Es evidente que el sistema está fallando. Por primera vez, el 50% de estas mujeres asesinadas había denunciado. Es la cifra más alta, es lo que estábamos pidiendo. Y aún así, fijaos los números que tenemos. Algo está fallando. La última había tenido una orden de protección en el sistema Biogen que estaba inactiva. Esto no puede suceder. La violencia se está cebando especialmente en mujeres mayores, mujeres dependientes, mujeres vulnerables. Aquí hay algo que falla no solamente en la lucha contra la violencia de género, sino en nuestra sociedad, que está permitiendo que este tipo de asesinatos acaben cebándose en las más vulnerables del sistema. Y en este contexto, la Junta de Andalucía ha anunciado que prorroga el contrato de los 21 interinos de refuerzo que contrató para los juzgados contra la violencia de género hasta el 31 de marzo. Nos está vendiendo como un gran logro que estas personas se queden 3 meses más. 3 meses más no es nada. En 3 meses no vamos a solucionar este problema. Lo que pedimos desde este sindicato es que la mayor parte posible de estos contratos de interinidad se conviertan en permanentes, porque esto es una violencia estructural y necesitamos una estructura enfrente para poderla combatir. Y en este caso, por lo menos tenemos estos 3 meses, pero es que los contratos de las psicólogas y las trabajadoras sociales que trabajan en las unidades de valoración integral de violencia de género en Andalucía, a fecha de hoy, no están confirmados. Y en Málaga solamente tenemos una de cada, una psicóloga y una trabajadora social, que ya son pocas, pero es que nos vamos a quedar sin ellas. Si esto antes del 31 de diciembre no se renueva, estas personas saldrán. Tendremos un vacío durante unos meses hasta que entren otras personas que saldrán de la bolsa, que no vendrán con la experiencia que tienen estas 2 trabajadoras, y es una experiencia que en estos campos, en esta materia como es la violencia de género, muchas veces es la diferencia entre salvar la vida o que a la mujer nos la maten.
Por lo tanto, en los escasos días que nos quedan, pedimos que se renueven los contratos de estas 2 trabajadoras en Málaga. Antes del 31 de diciembre, nuestra psicóloga y nuestra trabajadora social tienen que tener sus contratos renovados. Y si esto no ocurriera, y ya sería una tragedia, que las nuevas personas que habrá que formar se incorporen lo antes posible. Y me da igual, nos da igual a todas de dónde tenga que salir el dinero. Esto no es una cuestión de dinero, esto es una cuestión de vidas. Y no nos sirve que se tiren la pelota de uno a otro. Puede salir de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género, puede salir de los fondos propios de la comunidad autónoma. Eso nos es indiferente, es una cuestión de voluntad, porque no hablamos de dinero, hablamos de vidas. Y esto es todo. ¿Tiene alguna pregunta? Cuando hablas al principio de salario, estamos hablando de pérdida de poder adquisitivo por la subida de la inflación, no porque hayan bajado los salarios. ¿Sí? Correcto. La subida salarial media, el salario nominal de este año, el que ve uno en la nómina, ha subido por encima del 3% de la provincia de Málaga. Hay convenios con subida, y cuando digo con subida, del 8,5% este año, digo para un año. Es que hay otros convenios que dicen ha subido el 15%, pero en 3 años, o en 4. No, 8,5% para este año. El primer convenio colectivo que se firma este año 2022, en el mes de enero de este año, fue un convenio con una subida del 8,5%. Después ha habido otros convenios que han mejorado y que han recuperado poder adquisitivo. Me viene a la cabeza el del aceite, que su subida fue del 6,5% más una recuperación del poder adquisitivo del 0,6%, total un 7,1% de subida para este año. El convenio más bajo que se empezó a firmar con la subida más baja a primeros de año era del 1%, el más bajo. Después esto hay que también matizarlo, porque no es lo mismo subir el 1% al salario más bajo, que está en 20.000 euros, el 1%, que subir el 8% al salario más bajo, que está en los 1.000 euros. No sé si me ha seguido. Si a una persona que gana 1.000 euros al mes por 14 pagas, 14.000, que es el salario mínimo, le subes el 8%, bueno, le estás subiendo 80 euros. Pero al que gana 20.000 euros, que es el salario más bajo del convenio colectivo, hay salarios de peón, mozo, limpiador o limpiadora que ganan 20.000 euros, si le sube el 1% a ese salario, le están subiendo, pues si no me equivoco, el 190, ¿no? Me parece, o 200 euros al mes. Luego, perdón, al año. Luego, no es tan importante el porcentaje, sino a dónde afecta esa subida. Por ejemplo, cuando pedimos la subida del salario mínimo interprofesional, ¿por qué somos tan insistentes en los 1.100 euros? Porque en el caso de Málaga, a 30.000 personas, 30.000 hogares familiares que están en exclusión social, 30.000 se verían afectadas por esa subida del salario mínimo interprofesional. De los 100.000 que hay en Málaga, el 70% de los 100.000 estamos hablando que le afectaría el salario mínimo interprofesional, de los 100.000. Pero de esos 70.000, el 40% es que pertenecen a hogares vulnerables, monoparentales, hogares que ingresan muy poco. Luego esa subida beneficia, y como decía la compañera Inmaculada, beneficia porque mejora la cohesión social, reduce la desigualdad. Le estamos subiendo el sueldo a los que menos ganan, a los que están en la pobreza, en el umbral de la pobreza. Es importante eso. La subida de este año ahora mismo está en el 3,11% en Málaga, en la provincia de Málaga, pero ahora mismo estamos cerrando convenios por encima del 4%. Pero, aunque haya subido lo que hablamos, ¿no? Hay pérdida de masa salarial. Si te metes la inflación... Claro. O sea, por hacerlo visual, se está negociando, los convenios se han renovado al 3%, más o menos. Al 3%. Y la inflación está al 6 con algo. Al 6. La pérdida de poder real es del 3%. Los salarios están subiendo a la mitad de lo que lo ha hecho la inflación. A la mitad de lo que te ha hecho la inflación. Con lo cual, el 3% Este año se está perdiendo un 3% de poder adquisitivo, de media, de poder real. Y creo haberte escuchado que la subida del SMI en Málaga beneficiaría a unos 100.000 trabajadores. 100.000 trabajadores. Que por convenio están en escalas que no llegan a ser. Están en los salarios más bajos. Por ejemplo, hay un convenio, me parece que, por poner un ejemplo, no por citarlo, pero de Artenia Jardinería Belén Málaga, que la subida de la categoría más baja, de ganar 700 euros en el convenio, han pasado a ganar 1.000 euros, o han tenido una mejora, pues le han congelado el sueldo durante estos 3 próximos años.
al grupo quinto, que es peón, mozo, limpiador. Le han congelado el sueldo, pero al menos le han puesto, se verá afectada la subida con arreglo al salario mínimo interprofesional. Cuando suba, esos salarios van a subir. Eso es una noticia positiva. Sin embargo, el grupo 4 de este mismo convenio, de Artenia, el grupo 4 ya tiene el mismo salario que el grupo quinto. Cuidado, que estamos empujando desde abajo las categorías más bajas hacia arriba. Luego estamos mejorando mucho el poder de compra de las personas, aunque los números estadísticos te dicen el 3%, pues sí, el 3%, pero cuando atacamos categorías, las más beneficiadas son las categorías inferiores de todos los convenios, y ahí están mujeres fundamentalmente trabajando. Y mujeres que además están en situación de vulnerabilidad, que en este caso ya no hablamos de mejorar su poder de compra, sino su capacidad de supervivencia. Pero acabamos el tema ese del 3% lo habéis negociado, el 6% lo habéis negociado, la mitad, pero lo dais por bueno, ¿no? O sea, ¿creéis que ha sido una negociación buena? Bueno, tenemos la situación más dramática ahora mismo de automoción. Mañana empieza la huelga de automoción, primer día de huelga, y en ese estamos hablando de que la patronal, con los beneficios históricos de la patronal de la automoción en Málaga, nunca han tenido tanto beneficio como ahora, con un incremento, porque la oferta de venta de vehículos se ha reducido, microchip por medio, se ha reducido, han subido los precios de los vehículos, con un beneficio que ha repercutido en los clientes superior al 7%, plantean la congelación salarial cero sin revisión salarial. Es decir, perder dinero. Eso conlleva convocatoria de huelga. En general, el 3% que se ha negociado. Pero en general, en las empresas, ha habido que han tomado el 8,5% como subida del año 2021. El 8,5% es que el año 2021 fue el 6,5% del IPC. Luego están recuperando poder adquisitivo. Esta empresa que acabo de comentar, del 8,5% del mes de enero, la subida ha sido del 6,5% más el 1,5% de recuperación poder adquisitivo. Lo damos por bueno. Pero por otro lado, cuando vemos la subida del 1%, hay que entrar en las categorías y en las tablas salariales. ¿Por qué se sube el 1%? ¿Por qué no se sube el 2 o el 3? Y dice, bueno, si gana 20.000 euros en el grupo quinto, hacemos un esfuerzo. Y la última vez que hago, el tema de las muertes laborales de 28 trabajadores es mucho más que años anteriores. Sí, o sea, es la cifra más alta conocida en Málaga. Y hoy casi la más alta de Andalucía. ¿Y en los años del boom económico había tantos muertos? Mirando para atrás, no hemos encontrado cifras tan altas como ahora. 28 personas fallecidas. ¿Y a qué lo achacáis? Yo no voy a decir que, como dice, bueno, aumenta la actividad económica, pues más actividad económica, pues más accidentabilidad. No. Yo creo que hay que implementar la vigilancia de la salud, es fundamental. Voy a poner un caso concreto. La vigilancia de la salud es fundamental porque no se puede esconder detrás de una enfermedad común o de un paro cardíaco, que son mayoría, los infartos, no se puede esconder y justificar un accidente laboral. Me refiero al caso de Alzheimer, por ejemplo. Si subiera una persona con 58 años, con una patología corporal, subirla a un andamio, con un andamio que no tiene protección y que se desmaya y cae al vacío, ahora no sabemos si se cayó fallecido o falleció cuando cayó. Es distinto desde el punto de vista jurídico. Un delito penal si ha muerto en la caída y una enfermedad dentro del ámbito laboral, pero no ha sido la caída lo que la ha provocado. En cualquier caso, una persona que fallece tiene que tener las medidas de seguridad, y ahí hablamos de la evaluación de riesgo, necesaria para que en caso de fallecimiento por infarto, pues tiene que estar dentro de la estructura del andamio, dentro de la estructura de la canasta, no puede caer al vacío, tiene que tener su arnés, no tenía arnés. Sí, hay un despropósito de que no tiene la evaluación de riesgo, no tiene la vigilancia de la salud, una persona que tiene tensión alta o presión arterial, no tiene vigilancia de la salud, no puede ser que las empresas no impulsen con las mutuas la actividad de la coordinación preventiva. Hablamos de las contratas, todos los que han caído de los tejados de las naves industriales no pertenecen a la empresa donde estaba trabajando, son contratas que suben, nadie le ha avisado de la claraboya de metaquilato y se rompe y caen al vacío. Todos los que han caído de los tejados de las naves son así. Dice, bueno, hay que avisar, eso se llama coordinación de la actividad preventiva. Si la empresa, lo tengo que decir así, el gobierno andaluz tiene que impulsar medidas de sensibilización, se lo hemos dicho ahora y creo que vamos a intentar hacerlo para el año que viene,
con la Delegación de Empleo, medidas de sensibilización, de formación. Se ha parado radicalmente la actividad formativa de la Delegación de Empleo en temas de salud laboral, de siniestralidad laboral. Hay que formar, hay que sensibilizar. Los trabajadores autónomos hay que sensibilizarlos porque dependen de sí mismos, pero hay que decirles, esto no va a destajo, esto va con seguridad para la vida de cada uno, y al gobierno andaluz, y al gobierno municipal y a las empresas sobre todo, que tienen que implementar la vigilancia de la salud, porque una persona que tiene una enfermedad y que tiene una edad no lo puede subir a un andamio sin protección, pero si lo sube tiene que estar protegido también, todo el mundo, con su perímetro. El andamio de Alozaina no cumplía estaba deshomologado, es que ya está prohibido ese andamio. Y si miráis la foto que salió en Canal Sur, pues con tablones de madera para andar por encima de él. Dice ya, hasta con inestabilidad propio del andamio, ¿no? Entonces hay que reforzar la actividad de la vigilancia, la coordinación de la actividad preventiva, la evaluación de riesgos, y bueno, yo creo que hay que aumentar las sanciones, porque la ley del 95 de prevención de riesgos laborales no está siendo útil para frenar esta accidentabilidad. Yo creo que las sanciones hay que aumentarlas.